favor, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Seguimos con nuestro estudio, con nuestra predicación, ya llegando al final de este libro. Continuaremos con el último capítulo. Y en el capítulo 12 estamos hablando de correr esa carrera de fe que Dios nos ha puesto delante de nosotros, quitándonos todo despojo de pecado, puestos los ojos en Cristo, y correr esta carrera, aguantando esa disciplina de Dios, quitando toda raíz de amargura, quitando toda inmoralidad sexual como Esaú lo hubo hecho. Y el día de hoy va a concluir el autor, porque cuando lees la historia, vamos a ver cómo se da un resumen de todo esto. Es lo que está haciendo nuestro autor esta mañana. Está resumiendo todo el libro por nosotros. Recuerda que el libro de Hebreos está enfocado en la idea de que primero tenemos convertidos del primer siglo que quieren regresar al templo, al sistema religioso de sacrificios, y el punto principal al escribir esta carta es que el sacrificio y ese sistema fue establecido en pacto. No puede hacer nadie justo delante de Dios, no puede traer a alguien en comunión con Dios. El autor aquí empieza a resumir el concepto de las historias de dos montañas. Aquí en este pasaje nos dice de dos montañas: una montaña que trae juicio e ira de Dios y otra que trae vida y justicia en gracia. El pasaje esta mañana es un pasaje bellísimo, es un pasaje glorioso. Son uno de esos pasajes donde la gente te dice, bueno, este pasaje me encanta, Hebreos 12, pero es un pasaje glorioso porque resume perfectamente la revelación que Dios ha dado al hombre. Y aún así, el hombre no habla de él tan frecuente. Es porque el autor de Hebreos asume, y muchas de las iglesias en esta no tienen un conocimiento. La mayoría de la gente ve el Antiguo Testamento como si fuera algo que ya pasó, como si fuera una moneda vieja que puede ser tirada. Pero en realidad el Nuevo Testamento es acerca del cumplimiento del Antiguo. El haber dicho esto, abran sus Biblias. Hebreos 12, empezando en versículo 18, así empieza. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblado, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Normalmente quisiera entrar de lleno al texto, pero los primeros 4 versículos de este pasaje son esencialmente un resumen de un evento en el Antiguo Testamento. Y tenemos entonces que leer este relato. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela en Éxodo
capítulo 18, 19. Éxodo 19, y recordamos la historia de Moisés y los israelitas saliendo de esclavitud de Egipto. Y cuando llegamos al Éxodo 19, se nos dice que los israelitas están en el desierto y Dios los lleva al Mar Rojo, les da maná, agua. Y en Éxodo 19 se han asentado en el monte Sión, en el monte Sinaí, y Moisés llega a la monte para encontrarse con Dios. Y Dios les dice: voy a hacer un pacto con ustedes, con el pueblo de Israel, y si mantienen y obedecen mi ley, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Específicamente el lenguaje en versículo 5 dice: ahora pues, si guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Moisés entonces va a la montaña y les dice al pueblo de Israel, y Israel dice: sí, obedeceremos todos los estatutos de Dios. Entonces Moisés regresa y decirle a Dios: sí, tu pueblo obedecerá. Y entonces Dios les da otra palabra: prepárense por 2 días, lávense, estén en oración, prepárense, porque mi presencia bajará al monte de Sinaí, y en el tercer día el pueblo de Israel escuchará una gran trompeta, y cuando esa trompeta suene, llegarán el pueblo de Israel, no al monte, se acercarán nada más. Hay una barrera, porque si llegaran a tocar el monte, morirían, serían apedreados. Y el israelita entonces, cualquier animal, moriría si tocare esa montaña. Así que Moisés les dice esto, que se preparen, que 2 días tendrán que prepararse, pero el tercer día será el gran día de la trompeta. Será un día de gran estruendo. Y Moisés entonces guía al pueblo de Israel al monte Sinaí. Y ese día fue un día grandioso para Israel. El texto dice, 16, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Una imagen tremenda. Fuego subía, estruendo, humo. Y entonces el pueblo estaba consternado. Y entonces Moisés les da el decálogo, los 10 mandamientos, y el pueblo, tan en miedo, le dice a Moisés en Éxodo capítulo 20, Dios puede hablarles y tú puedes hablarme a mí, pero no queremos hablarle más a Dios. Moisés le dice: no queremos escucharle más. Puede hablarte a ti y tú puedes hablar con nosotros, pero no queremos escuchar de Él directamente. Entonces esta es la historia de Éxodo 19 y 20, donde se está hablando ahora en nuestro texto en Hebreos 12, versículo 18 al 21. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al sonido de la trompeta? Porque no podían soportar lo que se ordenaba, versículo 20. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquí entonces empieza el versículo: no os habéis acercado al monte que se podía palpar. El autor dice
a la iglesia, no has llegado al monte Sinaí, no has llegado a un monte que es físico, a un monte que puedas tocar, como en tus padres lo hicieron. Llegaron a este monte y el texto dice que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No has llegado a un monte físico donde el decálogo, donde la ley de Dios ha sido dada. No has llegado a ese monte. El autor nos dice que nuestra fe debe mantenerse. Continúa tu carrera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habéis acercado al monte que puedas tocar. Tenías unos judíos que se les dice, no has llegado a ese monte, has llegado a un diferente monte que hablaremos de él. Versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que oyeron rogaron que no se les hablase más. Era una trompeta tan estruendosa, no era una música que agradara, no, era una alarma estruendosa. Yo trabajo en el hospital y hay días en el hospital que siempre están probando las alarmas de incendio. Y cuando se activa hay un estruendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la alarma dice, vendrá un día donde vas a ser notificado y que hay peligro. La israelita era llamado por esta alarma, por una trompeta estruendosa. Hay peligro aquí. Has caído, eres un pecador y estás a punto de acercarte a un Dios santo. Estate en alerta, estate en alarma. El sonido de la trompeta era esta, que no te acercaras más. El israelita estaban tan temerosos que no querían ya más que se les hablase más, ¿verdad? El autor nos dice, tus padres llegaron a esta tierra, pero no tuvieron paz con Dios mientras se acercaban a ese monte. Si tuvieran paz con Dios, lo hubieran expresado. La iglesia de hoy tenemos paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Y ahora queremos la ley de Dios, ahora queremos su revelación, queremos escuchar. Pero el pueblo de Israel, en su estado de desobediencia, no querían nada que ver con la ley de Dios, porque esa ley les decía y les hablaba en lo más profundo de sus corazones. No querían nada con Dios. Versículo 20 dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada. Este versículo habla de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Dios ha creado al hombre sin pecado. Sin pecado. No los hizo con pecado, pero les dijo, pudieran caer en pecado. Y entonces cuando Adán cae en pecado, hay una separación inmediata entre el hombre y Dios, porque Dios es santo, infinitamente santo, y el hombre ahora está manchado con pecado. En esta iglesia creemos en una doctrina que se llama la depravación total. No hay parte del hombre que no haya sido tocado por el pecado, ninguna. Mi carne, mi DNA, mi pensamiento, cada parte ha sido afectada por la caída. Y desde ese que es el pacto, hay una separación entre Dios y quienes somos nosotros. Y entonces significa que no puedo acercarme a Él, no puedo llegar a Él. Primero tengo que ser hecho justo. Hay un sacrificio, tengo que ser limpio para entrar a la presencia de Dios. Y el israelita dice aquí, llegaba a la presencia santa de Dios y ni siquiera podía acercarse al monte porque hay gran separación. Lo vemos a través de toda la Biblia, Levítico capítulo 10. Cuando se quiere ofrecer un fuego que no es el correcto, Dios
los consume. En USA también, cuando es transportado el arca del pacto, y recuerdas cómo Usías quiere recargarse, e inmediatamente muere. En el Antiguo Testamento no podías entrar a la presencia de Dios así nada más. No podías adorarle de una manera que tú quisieras si no fuera la autorizada. Aún inintencionalmente, donde Usías quiere recargarse y no quiere que se caiga el arca del pacto, inmediatamente muere al tocarla. Salmos 5, 4 y 5 nos dice cómo Dios es tan santo y cómo no podemos habitar con Él. Porque no eres un Dios que se deleita en la maldad, porque la maldad no habita contigo. El engreído no se enfrentará contigo porque odias todos los malhechores. Dios es un Dios infinitamente santo y nosotros pecadores. Éxodo, capítulo 19, es un recordatorio de que estamos tan lejos de Dios, un Dios santísimo. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Deuteronomio también nos recuerda eso. ¿Recuerdas cuando ven al pueblo pecar? Y entonces Moisés cae entre sus rodillas y Moisés declara, estoy tan tembloroso. Piensa en eso. Piensa que aún tu profeta tiene miedo. ¿Qué opción pudiera tener Israel? Como hemos dicho antes, nos presenta este pasaje dos montañas. El primero, la montaña, es el monte Sinaí, el monte donde la ley es dada, donde el Israel se espanta y tiene miedo. Y esta montaña representa el antiguo pacto. Representa un pacto que no puede ser guardado. Un pacto que no nos puede traer en comunión con Dios, que es solamente un espejo de quiénes somos y quién es Cristo. Muy rápido, el antiguo pacto no podía ser guardado. No porque había algo malo en ello, no que había algo erróneo en la ley de Dios. No, la ley de Dios es perfecta. No hay nada de malo en el pacto con Dios, la ley de Dios. La ley de Dios es buena. ¿Cómo amo tu ley?, dice el salmista. No hay nada malo con la ley. Pero ¿por qué el pacto no puede ser guardado? No es por la ley, pero es por nosotros, porque somos débiles, somos pecadores y los estatutos de Dios no pueden ser obedecidos. Tiene que venir alguien en nuestro lugar que los obedezca. No solamente esto, la ley nunca me pudo haber traído en comunión con Dios. Hebreos 10 nos dice, es imposible que por la sangre de cabritos y toros el pecado sea limpio. Nunca fue la intención que el sistema sacrificial te quitara el pecado. Siempre la intención es apuntando a aquel que sí lo podía hacer y que lo hizo. Hebreos 10:1. Porque la ley fue puesta como sombra de las buenas cosas por venir, pero nunca por los mismos sacrificios ofrecidos cada año hizo perfectos aquellos que se acercaban. La ley nunca te pudo haber traído en comunión con Dios, porque últimamente la ley no transforma mi corazón, pero apunta a alguien que sí lo puede hacer. Pero también el pacto es como un espejo, porque me muestra cómo estoy, que necesito una restauración, necesito ser limpiado. Romanos 3:20, por la obra de la ley ningún ser humano será justificado, porque la ley viene entonces el conocimiento de pecado. Conozco mi pecado y conozco mi carga, porque Dios ha revelado su ley en el monte Sinaí.
Pablo dice lo mismo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, porque si no hubiera sido por la ley, no conocería mi pecado. La ley nos despierta para que conozcamos que somos pecadores, que hemos fallado a un Dios poderoso y a su estándar. Y ese es el Evangelio de Dios. Nunca fue con la intención de salvarnos, nunca fue con la intención de justificarnos. Eso se nos dice claramente. Apocalipsis, Romanos 8. El autor nos dice y le dice a su audiencia: no vayas atrás al monte Sinaí. No es seguro. No encontrarás salvación ahí. No encontrarás paz con Dios ahí. No encontrarás descanso ahí. Lo que encontrarás no existe. Encontrarás tinieblas, fuego y muerte. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 3, 6 y 9? ¿Quién nos ha hecho suficientes para ser ministros del nuevo pacto? ¿Quién nos ha hecho suficientes y justos para ser ministros del nuevo pacto? No por la ley, pero el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora si el ministerio de muerte, grabada en piedra, vino con tanta gloria a los israelitas, es cuando Moisés baja con los 10 mandamientos y su cara deslumbra. ¿No será el ministerio del Espíritu aún con más gloria? No vayas a ese monte Sinaí, un ministerio de muerte, dice Pablo en 2 de Corintios. No vayas ahí. No encontrarás descanso. No encontrarás un lugar de refugio para tu alma. Pero gloria a Dios, hay una segunda montaña, hay un segundo monte. Hebreos 12, versículo 22. Pero has llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hay un contraste de entre el monte Sinaí, que trae juicio y muerte por la ley, y ahora el monte de Sión, la Jerusalén celestial. El monte de Sión, un tema tan importante en la Biblia. Pudiéramos hablar por horas. Nos tomaría tanto tiempo de hablar del monte de Sión. Pero es importante que veamos esto, que va a estar dentro del asunto técnico. Hay mucha información, pero pon atención. ¿Cuál es el monte de Sión? ¿Qué es el monte de Sión? Bueno, no es una pregunta fácil de contestar, porque el monte de Sión se revela a través de la historia. Se nos introduce en 2 de Samuel capítulo 5 como un lugar histórico. Es un monte físico, sí, pero cuando vamos a los profetas y a Salmos, cuando vamos a Isaías, es más que un monte. Para el tiempo de Isaías y a los Salmos, es la fuente de Dios, es la fuente de salvación. Pero más que eso, al Nuevo Testamento el monte de Sión tiene una implicación escatológica. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Sión es la habitación de Dios para la eternidad. Es un tema grandioso. El monte de Sión sí es una ubicación física, pero recuerda cuando David derrota a los jebuseos, ese monte, David lo llama eso, el monte de Sión, el monte de David. Y se dice que David reinó ahí. Le llamó ciudad de David, versículo 7, Sión. Tomó el castillo de Sión, la ciudad de David. Y no solamente eso, cuando David establece su ciudad, sabía
que el arca de Dios tendría que reposar ahí, y entonces Dios habita con su pueblo y el arca del pacto en una tienda. Y en ese momento David dice, Dios habita aquí. Tal vez tendría que construir un templo para el Señor. No se le permite, pero su hijo lo hace. Es el primer ejemplo que tenemos de esta idea de Sión. Es interesante lo que pasa ahí. ¿Qué pasa en el monte de Sión? Es un monte que el rey David conquista, donde el rey gobierna y habita. Pero Dios desarrolla esto en los Salmos. Salmos 2, 6 al 9. Porque el Señor ha escogido Sión y ha sido escogido por su hábitat. Este es mi lugar de descanso por siempre. Aquí estableceré mi reino. Para el tiempo que llegas a Salmos, no es un lugar aislado en medio de nada, sino que se universaliza. Salmos 2. Deberíamos de leer el Salmos completo, pero no tenemos el tiempo. Salmos capítulo 2. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te haré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En los Salmos y en Isaías, el monte de Sión es más que un lugar geográfico. Es la fuente del gobierno de Dios en este mundo y los medios de salvación. Todas las naciones del monte de Sión llegarán, dice el segundo Salmos. Isaías 28, el versículo 16. Por lo tanto, dice el Señor, mirad, yo soy el que ha puesto fundación en Sión, una esquina preciosa. Cualquiera que creyere no perecerá. Es la fuente de la salvación. Isaías 35. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y oirán de la tristeza y el gemido. No más tristeza, no más gemidos, solamente gozo y alegría en el monte de Sión, en el reino y el gobierno de Dios. Para el tiempo que llegamos al Nuevo Testamento, empezamos a ver que Sión es algo escatológico. Sión no es solamente una ubicación en el Medio Oriente, es más que eso. Es el reino espiritual de Dios en la tierra. Empezamos a ver esto en Isaías 2. Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos, en los postreros días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Universal, todas las naciones saldrán y llegarán a Sión, de acuerdo a este capítulo. Apocalipsis capítulo 14 nos habla de los 144,000, que ese número representa todo el elegido. Podemos probar esto, pero no tenemos tiempo. El cántico de los 144,000, todos llegan, y noten cómo llegan. Capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. A veces no somos buenos interpretando la Biblia y hablamos del número de la bestia y todas estas historias de lo que significa, pero realmente es muy simple. Habla de aquellos que son marcados en este mundo por el engañador y aquellos en el capítulo 14 marcados por Dios mismo. Dos tipos de gente. Finalmente, versículo 21, donde se nos habla de este lugar celestial. Versículo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vi a Jerusalén traída, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un monte de Sión no es solamente un lugar geográfico, pero es el centro de la salvación de Dios y tiene implicaciones escatológicas. Es donde habitaremos con Dios por siempre. Son las nuevas tierras y el nuevo cielo. Es la nueva Jerusalén, el reino de Dios. Y nuestro autor nos dice esto, versículo 22, que hemos llegado al monte de Sión. Y esto es glorioso porque en el versículo 18 dice: no has llegado a un monte que puedas tocar. No has llegado a ese monte Sinaí, a un monte de estruendo. No, has llegado a un monte, el monte de Sión. Y noten, no es en modo fútero. Algún día llegarás. No, has llegado ya al monte de Sión. El reino de Dios, la nueva tierra y la nueva tierra ha sido establecido ya. Ya está reinando. Ya estás en el monte de Sión, dice el autor de Hebreos. Has llegado al monte. La ciudad celestial, el reino de Dios ha llegado. Y el reino de Dios, se nos dice aquí, es la celestial Jerusalén. No física, celestial, pero la celestial llega, desciende. Lo hemos leído. He visto la nueva Jerusalén descendiendo de lo celestial, preparada, adornada. El cielo llega a la tierra. La iglesia de hoy dice: hoy tenemos que escapar e ir al cielo. No, dice: el cielo llega a la tierra y está aconteciendo hoy en día. Versículo 22 continúa: y la compañía de muchos millares de ángeles. Una celebración en Éxodos, no, ¿verdad? Había fuego, humo, nubes tenebrosas, pero cuando llego al monte de Sión, llego a una fiesta, llego a una celebración en la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué tipo de celebración sería esta? Es una boda, dirían muchos teólogos. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aquellos inscritos en el libro de la vida, aquellos en pacto con Dios, el elegido, ha llegado al monte de Sión, el Hijo de Dios. Aquellos que están en el libro de la vida llegan a Sión. Versículo 23 dice: hemos llegado a Dios. No hablando en un modo pasado. ¿Recuerdas? En Éxodo hay una gran separación. No puedes ni siquiera tocar el arca. Eso era el tabernáculo. Era protegerme de la misma presencia de Dios.
Llegar a la presencia de Dios necesitaba, ¿cuál es la palabra que busco? Necesitaba un sacerdote, un representante para llegar a la presencia de Dios. No podía hacerlo yo mismo. Podía, no podía llegar al monte Sinaí. Pero en el monte de Sión has llegado al Dios vivo, a la compañía con muchos millares, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. He llegado a la familia de Dios. ¿Te acuerdas? Los fieles en Hebreos 11. Ahora soy hijo de Dios. He llegado al monte de Sión. Versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Cuando llego al monte de Sión, he llegado al monte de Jesús, el verdadero profeta, el verdadero rey, al Hijo de Dios, al Hijo del hombre. He llegado a mi Señor, que ha establecido un nuevo pacto. No el antiguo pacto que no podía ser obedecido, pero el nuevo pacto que trae vida, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando llego al monte de Sión, llego a la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Dios en Génesis 4 acerca de la sangre de Abel? Versículo 10 dice, y el Señor dice, ¿qué has hecho? Hablándole a Caín, ¿qué has hecho? Que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Cristo satisface esa justicia. Los pecados que he hecho y que me llevan a la destrucción, requieren justicia, requieren castigo, pero la justicia de Cristo me cubre. En la cruz del Calvario, la sangre de Jesús me cubre. Ese es el monte de Sión, glorioso. Solamente hay dos montes, el monte de Sión y el monte Sinaí. Hay dos pasajes y solamente hay una manera de ir a Dios, y es el monte de Sión. Hubo un gran predicador, John Bunyan, un gran autor de libros, predicador. ¿Sabías que los grandes predicadores nunca fueron al seminario? Spurgeon, John Bunyan. Hay 3 volúmenes, y cuando te encuentras al progreso del peregrino, voy a decirte un poquito más del libro y espero que no lo arruine por ti, pero habla de la vida del cristiano, y este hombre vive, el cristiano, en una ciudad llamada la ciudad de destrucción, y tiene esta gran carga en su espalda, pero encuentra este libro y empieza a leerlo, y de repente se da cuenta de su gran carga que trae cargando, y entra y llora y está triste porque no sabe cómo deshacerse de esa carga. Pero con gracia se encuentra este hombre evangelista y le pregunta, ¿por qué lloras? Bueno, me doy cuenta de esta carga que no sé cómo deshacerme de esta. Y dice, si eres entran, ¿por qué la mantienes así? No sé a dónde ir. Y evangelista dice, ¿ves ese campo? ¿Ves esa cruz? Acércate y encontrarás un hombre que quitará tu carga. El cristiano empieza a correr por ese camino cantando, vida, vida, vida eterna. Y se encuentra un hombre llamado
sabio según el mundo, y le pregunta, ¿dónde vas? Voy a esa puerta. ¿Por qué vas para allá? Bueno, para deshacerme de esta carga en mi espalda. Y el hombre sabio le dice, ¿cómo sabes que tienes esa carga? Y dice, he leído este libro y me doy cuenta, me despierto de la realidad de esta carga en mi espalda. Y sabio según el mundo le dice, no deberías de leer ese libro, pero ahora que lo has leído, ¿qué te hace pensar que tienes que ir para allá? Y me dice, evangelista me dice que si llego ahí me puedo quitar de esta carga. Y sabio según el mundo le dice, no, no quieres ahí. Es una, es un camino largo, tedioso. No quieres ir por ahí. Hay otra manera de llegar. Puedes ir a esta villa llamada moralidad y encontrarás un hombre llamado legalidad. Ese hombre te quitará. Y mira que no es muy largo el camino. Y el cristiano dice, ¿dónde encuentro su casa? Y sabio según el mundo le dice, está en esa montaña. El cristiano entonces llega y empieza a escalar esta montaña, este monte. Y el texto dice, y esa pesada carga se hace todavía más pesada. Y mientras llega a ese monte, está tan temoroso porque parece colapsar, petrificado, que se queda parado y no sabe qué hacer. Evangelista otra vez llega, cristiano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no llegaste por el camino que te dije? ¿Por qué no llegaste y seguiste mi camino? Bueno, me dice este hombre que había otro lugar que me quitaría esta carga. Interesante notar lo que el evangelista le dice. Le dice, aquel que te ha mandado es el Señor Legalidad, esposa de una mujer llamada Legalidad, y con todos sus hijos representa al monte Sinaí, el monte que tiemblas. Ahora, con todos sus hijos está en esclavitud. ¿Cómo puedes esperar estar libre? Este Señor Legalidad, por lo tanto, no puede hacerte libre de tu gran pecado. Nadie ha sido liberado por él, ni pueden hacerlo, porque no puede ser justificado por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie puede quitar su carga. Entonces, ¿este hombre es un mentiroso? Creer, no hay sustancia de escuchar a estas personas, pero tienes que regresar al camino que te he dicho previamente. Así que el cristiano regresa por ese camino angosto y llega a este monte, a la cruz, al lugar celestial, interesantemente, y este lugar celestial es llamado el monte de Sión, la Jerusalén celestial, en la multitud de ángeles perfecta. Ahora llegas al paraíso de Dios, al árbol de la vida, con buenas ropas blancas, por toda la eternidad habitando con el Dios vivo. Solamente hay dos lugares, el monte Sinaí, que depende de mi propia justicia, y la Biblia dice que nuestras justicias son solamente trapos sucios. Pero hay otro monte, hay otro camino, y es el monte Sión. El monte de Sión, donde me acerco a Dios no por mi propia justicia, no por mis propias obras, pero en la sangre de Jesús. Y el mundo odia ese mensaje. El mundo ve esto tan exclusivo. ¿Cómo puedes decir esto? Que la única manera
a Dios es Jesús, tan exclusivo. ¿Cómo te atreves a pensar así, donde excluye al mundo? Hay muchos pasajes a Dios, lo que dice el Papa. Si eres musulmán, si eres hindú, hay diferentes expresiones, pero todos trabajan al mismo Dios. Amigos, esto no es verdad. La Biblia dice que hay un solo camino y solamente uno. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino por mí. Sí, es exclusivo, pero Jesús es un Dios exclusivo. Hace unas semanas, para honrar a nuestro hermano Juan, dije: vamos a terminar con un himno. Este himno, escribió estas palabras, este himno en los 1700, llamado El lugar de refugio. Y es tan aplicable al sermón de esta mañana. El himnista dice: justicia indignante esperaste, en el monte Sinaí estuviste. Misericordia encontré en mi alma, pero llegué a la sonrisa en Jesucristo, mi lugar de refugio. El monte Sinaí no es un lugar de refugio. Me muestra el monte Sinaí que soy un pecador y me muestra que necesito restauración, necesito el Evangelio de Cristo, y me lleva al monte, me lleva a la persona que cumple ese estándar, me lleva a ese rey, me lleva al monte de Sión. Y ese monte de Sión es donde encuentro la sangre de Cristo, que es mucho más preciosa que la de Abel, donde me puedo refugiar. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este texto, que has hecho un camino por nosotros. Es por tu revelación, Señor, que somos despertados de que tenemos una carga, una gran carga que nos hunde. Pero nos has dado un camino y nos has dado una carrera que correr. Señor, que podamos ser como cristianos, que podamos regresar a esa senda angosta y justa que es Jesús, donde encontremos salvación, que encontremos refugio en el monte de Sión. Señor, que podamos servir en el monte de Sión, en tu reino celestial, donde tu reino venga